De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. Hola Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes como cada miércoles en este programa de la mano con la historia, que les recordamos que se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y con los números en cabina para llamadas el 231-31-329-73 y para mensajes el 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos a través de la página web www.setpuebla.mx/home /radio en vivo. Y amigos, el día de hoy estaremos abordando un tema por demás interesante, abordando una de las industrias quizá más polémicas dentro de la vida económica de nuestro planeta y que fue una de los pilares importantes en el desarrollo del Teciutlán del siglo XX, pero que además es una de las industrias que se encuentra presente en casi todos los materiales que usamos en nuestra vida cotidiana y que a lo largo de los años ha ido evolucionando. Así es, Julio y amigos, nos referimos nada más y nada menos que a la minería, la extracción de metales del subsuelo, que para el caso de nuestra ciudad de Teciutlán fue una actividad económica muy importante y un factor que impulsó el desarrollo de esta región desde las primeras décadas del siglo XX. Así es, amigos y amigas. Además, dejen comentarles que este trabajo de la extracción de minerales es tan antiguo como quizá gran parte de las culturas de nuestro México y también de nuestro planeta, puesto que gracias a los trabajos del geoarqueólogo James Chayters en el área de Quintana Roo ha podido identificar minas en nuestro país desde hace 12,000 años, minas de ocre, las cuales se utilizaban para la extracción de suelos utilizados para la cimentación y otros tipos de actividades como alfarería y o la venta o intercambio de suelos buenos en arcilla o buenos en cierta capacidad de moldeable y de resistencia. Y bueno, él en nuestros trabajos junto con Edward Reinchard, un buzo y también geoarqueólogo en el área de Yucatán, han logrado encontrar una mina a la que le han puesto el nombre de Sagitario y que han registrado como sitio arqueológico a través de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, en donde ellos posteriormente encontramos otro producto de la minería, pero ahora por la extracción de una piedra lítica y cristal de belleza, conocido como turquesa. Y bueno, este comercio de la turquesa se dio desde la época temprana de Mesoamérica, hace aproximadamente 2500 años antes del presente, y bueno, esto se exportaba principalmente en la parte norte de nuestro país y en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, y una de las principales zonas de la explotación del bien de la turquesa es la que actualmente se conoce como Chalchihuites, y además de que ellos fueron colaboradores y expertos en extracción del mineral de la turquesa, compartiendo técnicas con las culturas Jojoca, asentadas en Arizona y Sonora, la Mogollón de Nuevo México y Chihuahua, y después los Anasasis de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Es decir, con esto podemos ver que la cuestión minera ha sido con diferentes fines en la época precolombina, inicialmente por el intercambio de este producto de la turquesa,
y que era un inicio de un proyecto económico desde esos tiempos, pero con la forma de vida de subsistencia. Y es decir, este fue el primer gran punto de comercio de la extracción minera en Mesoamérica, porque la turquesa es un bien muy difícil de conseguir, e incluso aquí en la región hay algunos fragmentos pequeños de turquesa en algunas de las colecciones arqueológicas que se encuentran en esta región nororiental, lo que habla del intercambio de tan largas distancias desde el suroeste de Estados Unidos hasta el centro de México y puntos de redistribución hacia el interior de la República. Posteriormente encontramos ya el concepto del oro en lo que es Mesoamérica, y esto es gracias a los trabajos de Adolphus Langenstein, quien a través de la cronología ha podido encontrar que el aprovechamiento del oro nativo en el México prehispánico no ha sido aún determinado con certeza, pero se puede decir que los primeros aprovechamientos ocurrieron donde el oro se hallaba a la vista y su extracción solamente requería operaciones de concentración mecánica, es decir, recoger manualmente las partículas visibles del evidente material, como el aluvial, las arenas y los limos, además de aprovechar las gravas de los arroyos y los ríos. Y esto también no solamente es algo que se ha utilizado en México, tal como lo señalaba del aprovechamiento del oro nativo. Recuerdo que cuando estaba trabajando allá en Chavín de Guanta, en Perú, en el río cercano a ese sitio arqueológico, mucha gente todavía llega a encontrar fragmentos de oro en roca, rodando con la decantación del río, lo cual para ellos pues es una fortuna, ya que mejora sus ingresos cuando lo encuentran. Y bueno, es una pequeña ejemplificación de cómo se pudo haber sido explotado el oro en esos años tempranos, y que bueno, a comparación de México, en el Perú sí se explotó la metalurgia en una amplia gama, así como en el Ecuador y en Colombia, de lo cual por ejemplo el Museo del Oro guarda muchos ejemplares. Además, en gran parte del territorio mexicano se ha hallado oro libre o nativo, e incluso en varias áreas de Mesoamérica se acompañó como punto de partida a través de la explotación de vetas cuarcíferas o de hilillos. Justamente también en el área de Guatemala, en que colinda en el sector comercial, en la distribución de elementos con esta zona, pasaba lo mismo con el jade. El jade pues se encontraba en los ríos, rodando allá en el río Motagua y otras zonas, y se transportaba para venderse a estas zonas, porque aquí era muy complejo de encontrar. Y aquí en la región hay muchos fragmentos de jade que provienen del área de Guatemala, Emilio. Así es, Julio. Pues sin duda la historia de la metalurgia y de la minería en el mundo ha sido muy vasta y muy compleja. Recordemos inclusive la división tradicional de las eras de la prehistoria, la edad de hierro, la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro, refiriéndose a el descubrimiento del uso y el aprovechamiento de estos minerales. Y en el caso de nuestro país y de lo que fue Mesoamérica, pues fueron contadas las zonas que supieron aprovechar el trabajo en metal, como bien lo mencionas, quizás en Oaxaca y en Guerrero, también quizás por una comunicación que tuvieron con las culturas del Pacífico, de esta zona de los Andes, y también en el occidente de México, en la cuestión del cobre. Inclusive llegaron a utilizarse hachuelas de cobre como una especie de moneda para el intercambio comercial de productos. Así es, además de manufacturarse algunos tipos de cascabeles que se utilizaban como punto de venta, y el intercambio justamente con las culturas del Pacífico es palpable, principalmente con las zonas de Valdivia en Ecuador, en la cual sí hay evidencia de un viaje en el océano hasta la parte del occidente y viceversa, y que hay un intercambio de técnicas, pues son muy parecidos. Justamente lo que decías, Emilio, de las eras es muy interesante porque, por ejemplo, los orfebres de Moctezuma en Azcapotzalco, según los trabajos de Leonardo López Luján y José Luis Rubalcaba, nos dice que estos personajes a través del tributo obtenían cera para el trabajo del oro, y que parte de esa cera provenía de estas zonas de las sierras, principalmente del área de Cuetzalan y otros tributarios que daban
cera y miel de abeja de esta región. Entonces, ahí tenemos un punto interesante de cómo se va vinculando nuestra región con esas grandes culturas del centro del país y principalmente de la cuestión minera. Y no nos debemos olvidar a nuestros amigos de allá de Oyameles y del área de Tepeyahualco, donde se encuentra Cantona, puesto que Cantona fue una ciudad militar y amurallada que aprovechaba la minería, pero del cristal volcánico conocido como obsidiana, que ya platicábamos en algún momento, Emilio, y que fue uno de los primeros grandes explotadores de la minería, por así decirlo, en esta región, para el comercio de este producto. Así es, y también cabe aclarar que propiamente en nuestra región no se conocieron técnicas de fundición, ya que, ya lo decíamos, son técnicas complejas, quizás avanzadas para esos niveles de desarrollo de las civilizaciones, y solamente unos cuantos pueblos tenían el conocimiento privilegiado, y si algunas piezas han llegado a encontrarse en esta región de Teciutlán, ha sido por el intercambio comercial y no porque aquí se produjeran ese tipo de metales. Y también esto desmiente desde luego lo que se ha dicho de que las gallinas de los había huevos de oro. gallinas de huevos de oro, había una serpiente de oro en los manantiales. Todos esos son fábulas o son cuentos muy bonitos, muy imaginativos, pintorescos, pero que distan de la realidad. Así, eso de las campanas de oro enterradas sobre basamentos arqueológicos, que por eso se han destruido muchos, buscando esas dichosas campanas de oro que son un mito y una invención. Y bueno, con el paso ya de la República, del establecimiento del virreinato de la Nueva España en México, los mercados de la colonia tuvieron como pilar económico primario a la minería, puesto que se hacían explotaciones ya de los yacimientos conocidos por los indígenas o nativos mesoamericanos, pero ya ahora con las técnicas de la cultura europea. Y ya con ellos empezaron a acuñar monedas en algunos lugares, en algunos tantos se hacían en lingotes para mandar al rey de España. Y bueno, ya es como empieza a transformarse ya la industria minera casi tal cual se conoce hasta la actualidad. Así es, muchos de los yacimientos que conocemos actualmente nacen desde la época de la colonia, porque recordemos que uno de los móviles que animaba a estos españoles para colonizar y para fundar poblaciones, pues eran que hubiera ahí yacimientos minerales. Así se fundaron, por ejemplo, Guanajuato, se fundó Zacatecas, se fundó Taxco en Guerrero, quizás también en Pachuca Hidalgo, en Real del Monte, y así fueron inclusive avanzando hasta ir colonizando todo el norte de nuestro país. Así es, Emilio, pero ya entrando en materia de nuestra región y municipio, tenemos noticias de la minería en nuestras comarcas, desde, por ejemplo, 1897 y 1895, en cuanto se otorgan noticias de permisos de explotación para diferentes vetas mineras en distintos puntos de nuestro país. Por ejemplo, el señor Pablo Merien, originario de Francia, ingeniero metalúrgico y vecino del barrio de La Cañada, de este municipio de Teciutlán, solicitó en 1895 la concesión de 4 pertenencias mineras sobre la cuadra de la mina abandonada, que antes se llamó La Mexicana, para explorar con el nombre de Ariele. Y además también pidió otra para el permiso para otra llamada El Alto, en el barrio alto del área de Tlatlauquitepec, y otras llamadas El Peral Nuevo, que se ubicaba al norte de esta entidad, y la de Las Espejeras. Esto fue documentado en la sección de minería que actualmente resguarda el archivo de la heroica Tetela de Ocampo, fechado el 20 de octubre, ya con la concesión firmada de 1897 por Gregorio Sanmarz. Así es, Tetela del Oro, o ahora llamada Tetela de Ocampo, fue en su momento el principal núcleo minero del estado de Puebla, y de ahí partían estas concesiones. Ahí había como una central para realizar todos estos procedimientos administrativos, y bueno, ahí se dan estas primeras concesiones que has hecho referencia. Y también mencionar que en 1887
solamente 2 años después de que el señor Lombardo Cati instalara el Hotel Buenavista, del que hablamos en el programa anterior. En 1887, decía yo, descubre unos primeros yacimientos minerales en lo que actualmente conocemos como Aire Libre, o lo que fue la mina de la Aurora, y esto daría lugar a que en 1894 se fundara la Compañía Minera y Beneficiadora de Teciutlán, que unos pocos años después, ya en alianza con el capital estadounidense del señor George Barron, se cambia de nombre y se establece como The Teciutlán Copper Mining and Smelting Company, es decir, la compañía minera y fundidora de cobre de Teciutlán, esto el 16 de julio de 1900. Así es, Emilio, y justamente durante estos procesos tenemos una noticia que da la agencia de la Secretaría de Fomento en el ramo de minería, del cual el extracto que les quiero compartir dice: el señor George D. Barron, norteamericano con domicilio en la capital del estado de Aguascalientes, en representación y como gerente de la compañía minera y beneficiadora de Teciutlán, solicita con el nombre de Aires la concesión de 9 pertenencias mineras al poniente y colindantes con las de Ceres y la denominada, que resultaría de las mencionadas pertenecientes a las llamadas El Mundo y Marte, para explotar metalíferos cobrizos con ley de plata y oro existentes en el Cerro de Ozona, en Mezcalcuautla, del distrito de Teciutlán. Y eso igualmente proviene del área de Tetela de Ocampo, de esta sección de fomento que guarda el archivo histórico de esa comarca. Y lo interesante es que mandaban inspecciones a las concesiones que se iban a dar, que se quedaban en Tetela de Ocampo y viajaban hacia las diferentes comarcas donde se iban a otorgar las concesiones de explotación para verificar los terrenos, y ya con ello ellos ir teniendo un censo de las diferentes latitudes en las cuales se iba a explotar. Aunque también aquí mencionados en otro programa, en algunas de las industrias que existieron en nuestro país, en nuestro Teciutlán, justamente en esta época de los años 1880 a los inicios de los 1900, había una mina de carbón propiedad de Gregorio Castañeda, que también ya estaba operando aquí en nuestra comarca. Así es, poco a poco estos señores Barron y Lombardo fueron descubriendo y fueron denunciando la existencia de estos yacimientos metalúrgicos, y les daban nombres, ya decíamos, astronómicos, ¿no? Sí. Que resultan ahora muy curiosos, como Saturno, Neptuno, Marte, la Aurora, Cometa, Minerva, y llegaron a acaparar a través de esta compañía de la Copper Company 1,300 hectáreas de tierra. 1,300 hectáreas entre los municipios de Teciutlán, Chignautla y Hueyapan, llegando a establecer ahí un fondo minero conocido como Mineral La Aurora. Así es, amigos, les recordamos que De la Mano con la Historia se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones C Radio en XHTZ de 90.9 FM, donde Puebla se escucha, y que tenemos como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo, sin número, Colonia El Pinar. A su vez, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para dudas y sugerencias a los teléfonos 231-329-73 y mensajes vía WhatsApp al 231-100-79. A su vez, recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y que nos pueden seguir a través de nuestras páginas web en Facebook y Twitter como @teciutlanfm, y escucharnos vía web a través de nuestra página www.setpuebla.com/home/ radio en vivo, y también vía diferida en Spotify. A su vez, amigos y amigas, la minería ha jugado un papel importante también dentro del desarrollo de las comarcas, como decíamos en el preludio del programa, y uno de ellos lo encontramos en una interesante comunicación que otorga el gobierno del estado de Puebla a través del gobernador en turno, quien señala a través del periódico oficial del estado, me refiero a Mucio P. Martínez, gobernador en turno en esa época, donde habla que por la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria se me ha dirigido el decreto siguiente. El presidente de la República
se ha servido dirigirme el decreto que sigue, y cito: Porfirio Díaz, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes hace saber que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo que sigue. El Congreso de los Estados Unidos mexicanos decreta: artículo 1, se aprueba el contrato celebrado el 17 de agosto de 1901 entre el secretario de Estado y el despacho de Fomento a nombre del Ejecutivo Federal y el señor licenciado Luis Méndez en representación de la compañía denominada de Teciutlán Copper Company, compañía de cobre de Teciutlán, para la construcción de una senda metalúrgica en el mineral de la Aurora, distrito de Teciutlán, estado de Puebla. Esta es una concesión que también se ha citado a mitos sobre que se expropiaron terrenos por parte del gobierno encabezado por el general Díaz, cosa que pues no pasó como tal, pero él sí es el que permite que se construya esta hacienda ahí en la Aurora, de la cual aún sigue vigente, Emilio. Así es, aquí vemos cómo poco a poco se fue expandiendo esta industria minera en aire libre, en lo que fue el mineral Aurora. Primero con el descubrimiento de los yacimientos, después con la concesión y la creación de la compañía, después, como ya mencionaste, la hacienda metalúrgica. Para 1902 empieza a trabajar la planta hidroeléctrica Atexcaco, que brindaba electricidad a esta zona minera del norte de Teciutlán. En 1903 se concluye el tendido de vías que comunicaban Teciutlán con la zona de la Aurora. Era un ramal particular, propiedad de la compañía minera, que funcionó hasta 1962. Obviamente se encargaba de transportar todo el material que se extraía de las entrañas del subsuelo y también transportar otro tipo de materiales que hacían falta para la subsistencia de toda esta gente que trabajaba ahí, ya fueran oriundos de la región o incluso extranjeros, porque Aire Libre también se formó por inmigrantes que llegaron de otros países, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, pero también llegaron inmigrantes libaneses como la familia Krayem, que todavía existen algunos descendientes viviendo en Aire Libre. Me gustaría también mencionar qué es lo que se extraía de estas minas. Principalmente cobre, como el nombre de la compañía lo indica, Teciutlán Copper Company, compañía de cobre de Teciutlán. Pero también extraían zinc, plomo, hierro, varita, mica, caolín, asfalto y también metales preciosos como la plata y el oro. Se llegaron a extraer, aunque en pequeñas cantidades, pero obviamente por pequeñas que fueran, eran muy valiosas. Todavía hasta la fecha el oro y la plata son los metales más valiosos que conocemos. En 1904 se estableció en la entrada poniente de Teciutlán la estación Copper. Todavía actualmente mucha gente se refiere a ese sitio como la Copper, porque ahí existió esta estación de tren de la vía que ya mencionaba yo, particular, que era propiedad de la compañía minera. Bien, ya mencionaba que este próspero yacimiento se constituyó en un epicentro que atrajo mano de obra de las comunidades cercanas, como San Juan Acateno y San Sebastián, de los municipios aledaños como Hueyapan, Yaunáhuac, Chignautla y Atempan. Pero también arribaron trabajadores de otros estados del país con fuerte tradición minera, como Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Inclusive, Julio y amigos, quiero compartirles que mi abuelo paterno, don Crisóforo García García, él nació en Aire Libre y era descendiente de padres mineros. Su padre, don Silverio García, llegó de Guanajuato, y su madre, doña Emilia García, mi bisabuela, ella llegó de Tetela del Oro. Y ahí confluyeron estas dos familias y ahí pues surgió la familia mía. Y además, Emilio, en este importante yacimiento de explotación minera y en esta concesión que dio el general Díaz, existió una escuela, incluso había gente que estudiaba ahí, puesto que parecía un municipio autónomo. Incluso por eso en algunos puntos hay una confusión
En algunos documentos sobre el distrito de Teciutlán ponen Aire Libre como Aire Libre Puebla como municipio autónomo. Curioso, pero es un error solamente, porque nunca fue autónomo. Aunque casi, ¿no? Por Casi. la cantidad de población, porque se llega a hablar de que trabajaron aproximadamente 3,000 trabajadores en este punto. Los servicios que tenía, ya mencionábamos la electricidad, había una oficina de correos, telégrafos, una escuela, el tren, obviamente. el tren también. Entonces prácticamente era un pueblo autónomo, como bien mencionas. Pero vaya, nunca dejó de ser dependiente de Teciutlán. Y desde luego toda la influencia que tenía la compañía, ¿no? Porque ellos eran dueños de grandes extensiones de tierra. Además tenían un teatro pequeño, También el Teatro había un Minero. teatro. Así es. Y bueno, además también incluso llegaron a tener servicios que compartieron con otras comarcas, principalmente de Hueyapan, pues que era lo más cercano, y que bajaban a hacer vida cotidiana a estas zonas. Incluso se fomentó el deporte con el béisbol, que ya platicábamos en programas El anteriores. fútbol también, de la mano de los ingleses. Así es. Y bueno, se dice que tradicionalmente el nombre de aire libre proviene de la expresión que usaban los mineros cuando salían a la superficie. De esta forma se libraban del ambiente enrarecido del subsuelo que los iba consumiendo mientras trabajaban a golpe de barreta bajo la débil luz de las lámparas de carburo en los socavones anegados de agua pestilente. Como una primitiva forma de protección, se cubrían las vías respiratorias con un pañuelo empapado en alcohol y vinagre. Ahora sí, aquí se respira aire libre, decían aliviados cuando salían de la mina. Las pesadas labores se realizaban en túneles excavados a profundidades de hasta 440 metros, con bóvedas de casi 2 metros de ancho y tan largas que casi llegaban a Hueyapan. Interesante, seguramente algunos de ellos todavía siguen abiertos, porque pues el trabajo minero siempre es bastante arduo con este tipo de construcciones y además duraderas. Pero además, Emilio, como todo sistema industrial en territorio mexicano y en el mundo, más riqueza tiene un lado oscuro detrás, dicen algunos. Y como es sabido, la actividad minera a lo largo de su historia ha estado ligada a los altos índices de contaminación de los ecosistemas en donde ésta opera, debido a la cantidad de agentes químicos utilizados para la extracción y la separación de los minerales, que contienen un alto contenido de tóxicos. Y para el caso de la mina de la Aurora de la Copper Company, no estuvo ajena a estos cuestionamientos a pesar del prestigio gozado de sus propietarios en la ciudad. Y ya hay dos cosas bien interesantes que les quiero compartir, Emilio y amigos y amigas. Por ejemplo, para el día 10 del mes de mayo de 1905, en el expediente número 44 de la sección de fomento de la jefatura política de Teciutlán, presidida por el ciudadano Francisco Machorro, se recibe el oficio con número 42.173, escrito por los vecinos de la hoy Junta Auxiliar de Mezcalcuautla, quienes entre los aspectos del oficio señalan la presencia de los gases malsanos arrojados por los hornos establecidos en esa jurisdicción, a los cuales vieron un incremento por la cantidad de metal extraído de la Aurora. Y posteriormente, para el 8 de junio de 1916, existe el oficio marcado con el número 5673, en donde hay una siguiente queja y un movimiento de bloqueo de las actividades mineras por parte de los vecinos de Mezcalcuautla, argumentando la desaparición de bosques, la muerte de ganado, la pérdida de cosechas y la enfermedad de muchos de sus familiares por los gases de la Aurora. Y ellos dicen que, quien los asesora redacta un oficio en donde uno de los aspectos interesantes dice: como bien hemos sabido, somos vecinos de esta comarca, quienes vivimos de nuestro trabajo y de la agricultura. Por ende, solicitamos al poder que usted ejerce, en eso se refieren al presidente municipal en turno, omita las peticiones de los propietarios de la mina, quienes gozan de un gran poder político y a sabiendas de creerse los únicos letrados de esta ciudad,
Amansan fortunas destruyendo el hábitat y la propiedad de otros. Sugerimos y pedimos a usted su pronto actuar para evitar la pérdida de la biología de nuestras comarcas. Es lo que pedían los habitantes de Mezcalcuautla para ese entonces, y que bueno, pues es parte de la vida cotidiana, yo creo que de las mineras en todo el planeta, que tienen un segundo punto también de impacto. Si bien económicamente generan crecimiento y generan desarrollo, también ambientalmente tiene un costo, y ese costo, pues incluso aquí en Techiutlán ha habido movimientos para que se restituya esa afectación. Y bueno, pues ahí están esos dos ejemplos de casi 10 años de distancia uno del otro, pero que dan muestra de la preocupación de los vecinos por la cuestión biológica y natural de sus comarcas. Así es, lamentablemente es el lado negativo de la minería, la devastación ambiental. Tuve la fortuna de ir el fin de semana pasado a Aire Libre y visitar algunas de las instalaciones que hay en el cerro todavía, con vestigios de los lugares donde se separaba el mineral y se trabajaba. Y hay ahí unos riachuelos que sigue corriendo agua color amarilla. Y estos riachuelos prácticamente nacen de ese cerro, pero pasan por donde estaban las minas, y desde luego que ya sale el agua contaminada con vestigios de cobre. Y también a continuación, amigos y amigas, los invitamos a escuchar una entrevista que tuvo a bien concedernos el señor Julio Villa García, de 90 años de edad, residente de Aire Libre. Y al principio escucharán ustedes su testimonio acerca de la devastación ambiental que él en su infancia pudo observar de la mano de estos trabajos de la minería de la Aurora en Aire Libre. De la mano con la historia. Aquí paró en el 38. En el 38 paró ya no había nada. En el 1938 yo tenía 8 años. Sí, yo ya bien que me daba yo cuenta. Ya pararon todos, y los gringos les dijeron llévense todo lo que quieran, y se fueron bien pesudos y ahí dejaron todo. Aquí, las láminas que trajeron allá de Estados Unidos, fueron todavía y buenas, unas láminas buenas. Todos regalaron y todos se llevaron, todos. Pero sí, y ya después ahí estuvo ahí, desierto. Todo lo que ve usted por ahí, sí. Todos los cerros, eso, no había absolutamente ni un palito, ni un arbolito. Todo estaba bien pelado, todos los cerros aquí alrededor, todo bien pelado, todo por allá por el cerro y todo, bien pelado. Era cuando andaba yo por ahí jugando, era como en el 40. Andaba yo con todos los chamacos por ahí jugando y todo estaba bien pelado. Lo único que había matitas de Scolin, ¿lo conoce usted? Unas cositas negras, saben dulces, se comen. Y una que otra pesma. Pero no altas, sí, chaparras. Todo por allá no había nada. Bien pelado. Ya, pasó tiempo y comenzó creo aquí dicen que fundían el cobre también. Y esos gases decían que era lo que afectaba el piso, quemaba la tierra. Gases, polvo y todo eso. Por allá, de aquel lado, había un tiradero de escoria, que decían que era la escoria del cobre. Era un polvo negro así vidrioso, negro, vidrioso. Polvo así como el café así como cuando lo muelen, así era. Y tenía un montón de espinitas, era como vidrio, algo así. Esas ruedas que se ven así grandes, allí estaban los molinos, los trompos, que les daban vuelta y molían todas hay creo 2 o 3, ya no me acuerdo. Y luego otras bases, y eso no sabía mucho, quebradoras y todos los aparatos que tenían.
Los molinos allá estaban arriba y había unos canales así de madera, con unas, así venían, desde allá venían, había creo 2 o 3, ahí venían, y ahí desembocaban, ahí caía el chorro de porquería de esa, que le llamamos concentrado. Era ya lo que quedaba de todos los molinos que volían todo. Con aquella energía que generaba Texcoco, trabajaba un hornito nada más, un hornito. Ya después, como vieron que funcionaba, contrataron una comisión, hizo una subestación que ahí está todavía, entonces alimentaba para allá, ya para otro horno grande. Entonces así se fue, ya luego pusieron otro y otro, pero Texcoco generaba luz nada más para aire libre, el alumbrado de afuera, la calefacción. Nosotros teníamos agua caliente todos los días, todo era eléctrico, el calentador eléctrico. La luz, pues, la casa pues, también te regalaban la luz, agua y todo. No, pues aquí estábamos a todo dar. Bodega de modelos era porque había modelistas, había fundición, había el horno, Electromel, ahí fundían todo. Ahí fundían el patio de fierro, estaba de aquel lado, había una grúa. La grúa de patio de fierro, la que movía todo, el camión descargaba de fierro. Luego adentro estaba otra grúa, la que vaciaba ya con las ollas grandes. Hacían piezas para el ferrocarril, hacían piezas para las ruedas y muchas piezas que hacían. Ya últimamente ya fundían el ferrocromo, ya piezas para barco de acero inoxidable. Había unos motores antiguos de esos por acá sí, eran de 50 caballos. A los molinos le metían uno de este lado y otro lado, de ese lado. Entonces ya tenía más fuerza. Y ahí movía los roles. Ahí le metían, sacaban varillas de pulgada, de 3/8, pura varilla, nada de alambrón ni nada. Pura varilla. Enseguida estaba la carpintería, luego enseguida estaba la bodega de modelos y enfrente ese cuartillo que está en medio de ahí pagaban, era la pagaduría. Y ya para adentro pues había talleres, estaba el taller mecánico, talleres de tornos, fresador, todo había un cepillo como de aquí a la fuente, un cepillo un taladro que era como el tamaño del naranjo ese, un taladro así grande que bajabas, le ponían unas brocotas como de 2 pulgadas para las clemas. Y había otro más chico y había tornos grandes y tornos chicos. De la mano con la historia. Muy interesante, Emilio, lo que nos comenta el señor Julio Villa, y agradecemos el favor de su tiempo y sus minutos para regalarnos esta anécdota de su vida cotidiana ya en aire libre. Y fíjate que lo que decía de la cuestión de la electricidad, por ahí me encontré un dato interesante en el periódico del Estado de 1898 referido al alumbrado eléctrico en Teciutlán. Y cito un fragmento: una poderosa compañía que ha comenzado a explotar varias minas a inmediaciones de la cabecera del distrito de Teciutlán, contando con una asombrante fuerza motriz de que dispone para sus trabajos mineros, va a emplear en la instalación de alumbrado eléctrico en su zona de actividades, pero también hacia el centro de la comarca de Teciutlán y de las calles principales de la misma. Entonces ahí nos habla del inicio de este sobrante de energía, y que pues también tocó para el centro de la ciudad de Emilio. Pero después de la explotación minera continuaron otras actividades, pero ya de otra envergadura y de otra gama. Así es. En la entrevista escuchábamos que la mina dejó de tener actividades en 1938.
Pero posteriormente, ya en los años 40, se pretendió allí innovar en cuanto a la fundición. Entonces se produjo ferrosilicio y varilla. Ya en los años 50 se instalaron 3 hornos más allí mismo en aire libre para producir ferromanganeso y silicomanganeso. Para 1950, a finales de esa década, es cuando se instalan los hornos que actualmente todavía subsisten en la zona conocida como la Copper, que en 1963 ya adquiere el nombre de Ferroaleaciones Teciutlán, y para 1974 se une a la minera Autlán. Aunque en 1937, esto es muy curioso, siendo gobernador don Maximino Ávila Camacho, él inaugura la carretera que comunica Aire Libre con Teciutlán. Lamentablemente, unos meses después, la empresa cierra definitivamente, como ya decía. Y aquí también tiene lugar un fenómeno que es una baja poblacional muy pronunciada, porque si en su época de auge, en los años 1900 a 1920, Aire Libre llegó a tener casi 3,000 habitantes, sin contar con la población de los municipios aledaños como Hueyapan, Yaunáhuac y las juntas auxiliares, que eran pobladores que trabajaban en la mina. Ya para el año 1940, después de que se cierra la mina, baja la población a cerca de 900 habitantes, y en la actualidad se habla de que en Aire Libre solamente se cuentan aproximadamente 600 habitantes. Esto quiere decir que estamos ante un fenómeno de una población que vivió toda su época de auge, una etapa de surgimiento, auge y decadencia. Y esto pasa como en diferentes ejemplos de industrias donde cada vez que surge como moda y económicamente fuerte, se poblan diferentes núcleos de habitación, y ya su decadencia parten y se va la demografía. Incluso algunas comunidades llegan a quedar hasta como pueblos fantasmas, pero bueno, por suerte en Aire Libre no fue el caso, y aún podemos ver un fragmento, una fotografía histórica viviente, puesto que del puente hacia el tecnológico, el caserío y las estructuras nos transportan a otro tiempo. Así es. Este fin de semana que estuve por allá, una maestra, aquí tengo su nombre también para mencionarla, la maestra Luz María Córdoba Crayem, ella nos decía: del puente para arriba nada es de la compañía, pero del puente para abajo todo es de la compañía. Y eso se ve obviamente también en la arquitectura, como ya lo mencionabas. Y bien, ¿por qué no mencionar también que en los años revolucionarios, por allá de 1914, se libraron combates, incluso con la participación de los llamados Niños Revolucionarios de Teciutlán, allá en Aire Libre, y también en la estación ferrocarrilera de la Copper. Y también uno de los hechos memorables y a la vez lamentables fue el accidente que se suscitó el 8 de marzo de 1928, un incendio y un derrumbe ahí en la zona de las galeras de la mina, en donde hubo lamentablemente 28 fallecidos. En su momento fue una tragedia que cimbró a la sociedad teciuteca, y desde luego que también mostró la rapacidad de la compañía, porque los empresarios pues lamentaron la pérdida material, pero no las pérdidas humanas. E incluso se erigió un monumento que está en esa zona en honor a estos personajes, y de hecho es muy poco conocido este monumento, incluso en la parte de la documentación histórica de Teciutlán, y ha quedado en el olvido, puesto que no se le ha dado la importancia que tiene como una muestra de lo que puede pasar cuando la naturaleza decide obstruir el desarrollo económico. Así es, y bueno, queda para la posteridad esta colonia de Aire Libre y este mineral de la Aurora de Teciutlán, que en su momento llegara a ser la principal explotación minera en el estado de Puebla, superando a Tetela de Ocampo, superando a otras poblaciones mineras del estado. Y pues lamentablemente hoy ya perdió un poco de ese brillo que tuviera hace casi un siglo, que fue su época de auge, pero pues queda como testimonio, como
también como enseñanza para las nuevas generaciones, de lo que se puede hacer con el trabajo, pero también de los riesgos que implica la explotación sin límites de la naturaleza y de la riqueza que tenemos en esta región de nuestra Sierra Poblana. Y bueno, amigos, les agradecemos nuevamente el favor de su atención, como cada miércoles, recordándoles que transmitimos del Sistema Estatal de Comunicaciones y Radio XHTZ de 90.9 FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril. Les recordamos y los invitamos a participar a través de nuestros números de teléfonos al 231-3-2973 y mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y nos pueden seguir en nuestras páginas web, Facebook y Twitter en @tizotanfm y también escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo y vía diferida en Spotify. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. Julio César Alfonso Ruiz, un gusto nuevamente compartir micrófonos contigo. Gracias a Emanuel Mondragón, nuestro productor. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buena tarde. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.